hermanos? Estoy muy emocionada, pero del tema que hoy vamos a ver, pero estoy muy nerviosa también, hermanos. Ya quería llegar a Corintios 8, ya quería desde hace mucho, pero cuando lo estuve estudiando, híjole, fue ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo podemos reflexionar en él? Creo que todos hemos escuchado este sermón, pero al traerlo a nuestro tiempo, no fue tan fácil como yo esperaba, pero doy muchas gracias a Dios. La realidad es que básicamente el bosquejo de este sermón o las ideas como principales son a partir de un predicador que se llama Tim Mackie y me ayudó mucho a aclarar un poco las ideas que quiero hoy mencionar. Pero quiero iniciar, hermanos, antes de la lectura, vaya a 1 Corintios 8, hoy vamos a ver todo el capítulo 8. Quiero primero hacer una breve introducción. Le voy a pedir a Pablo que me proyecte, por favor, unas diapositivas que ahí puse, la primera. Vamos a ver un poquito hoy, hermanos, de la cultura. Sí, no, creo que no hay necesidad porque lo vamos a ir viendo durante el culto. ¿Lo proyectas, por favor? No, ese no. Sí, el primero, por favor. Ya nos spoilearon, perdón. Ok. La cultura, hermanos, Google dice que es las creencias, los valores y el comportamiento de determinado grupo. Puede ser un grupo muy general o puede ser un grupo más pequeño. Puse un ejemplo cultural de México, ¿no? Lugares, comida, religión, que la religión popular no es la de nosotros, los bailes típicos, los lugares típicos, las tortillas de maíz, todo lo que identifica a México. Y me hubiera gustado poner, la verdad es que ya no lo puse, pero también tiene que ver mucho la cultura en temas de ideologías. Es decir, aquí hoy podríamos agregar las marchas, por ejemplo, de las mujeres. Aquí podríamos agregar varias cosas que están trayendo a la forma de vida en este caso, de México en general. Y este es un ejemplo para entender qué es la cultura. Si usted se va a algún otro lado, culturalmente hablando, se va a topar con que comen camello y que comen ratones y o sea, son muchas otras cosas, o la forma en que se visten, porque tienen que ver con la cultura. ¿Y a qué voy con todo esto, hermanos? La iglesia cristiana tiene una cultura, tiene una forma de vida, tiene valores, tiene creencias, tiene una estructura que sigue. Y eso es indiscutible. Aquel que diga que el cristianismo no es una religión, la verdad es que está equivocado. Sí es una religión porque tiene que ver con una cultura de vida que involucra valores, involucra formas de pensar, involucra varias cosas que se nos han dicho que así debe ser. Esto forja una sociedad, o en este caso a la iglesia. El asunto de la cultura, hermanos, es que históricamente la cultura cambia. Las formas de pensar, las formas de culturales, tanto sociales como religiosas, cambian. Yo estoy segura que hace 20 años yo no hubiera podido jamás subirme con pantalón a esta iglesia. Estoy segura que hace 40 años la batería de este lugar sería un sacrilegio. ¿Por qué, hermanos? Porque la cultura cambió y esta es una realidad y es lo que hoy Pablo quiere hablarnos. La Biblia lamentablemente no habla, y digo lamentablemente porque yo creo que nos evitaría de un montón de cosas, pero la Biblia no habla de muchas cosas referente al cómo vivir el evangelio de manera práctica. Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice. Uno se pregunta algo y nos encantaría que dijera, sí, por ahí, no hagas eso, sí, esto, y no dice. Y a veces queremos forzar a que nos diga algo y de ahí hacemos una cultura religiosa, pero realmente no es así.
La Biblia, hermanos, hay aspectos, los jóvenes principalmente son los que van generando preguntas. ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo hacer, quitar, ir, venir, lo que sea? ¿Dónde dice? Y la Biblia, la verdad es que no dice, hermanos. O sea, hay muchas cosas que no dice la Biblia. O que no se encarga de decirnos sí o no. Al menos vamos a hablar de principios bíblicos, pero no es clara en varios aspectos. Ciertamente, la iglesia está constituida por reglas de comportamiento, pero a veces sus bases no son tan claras o genuinas dentro de la Biblia. Hay aspectos de la Biblia que sí marca como blanco y negro y que nos dice sí hacer, no te metas ahí, sí haz esto. Vamos, amar, perdonar, la bondad, servir a otros, ser luz y sal, confiar en Dios, toda esta parte práctica. Incluso me atrevo a decir que en las partes negras la Biblia es fuerte y lo hemos visto en estas páginas anteriores de Corintios. Cuando Pablo habla de la inmoralidad sexual, por ejemplo, creo que es bastante clara en tema de inmoralidad. Alguien que diga que la Biblia sí permite, por ejemplo, relaciones sexuales antes del matrimonio, no sé de dónde lo sacó, porque durante toda la Biblia marca algunas cosas y pautas importantes. Sí hay aspectos que la Biblia marca como blanco y negro, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Pero la realidad es que hay muchas otras preguntas, hermanos, que nos quedamos en los grises. Por eso el sermón de hoy se llama escala de grises o tonalidades grises. Porque son todas esas preguntas que algunos cristianos dicen, pues sí está bien, ¿no? ¿Qué tiene malo? Porque tiene que ver con su cultura. Y otros dicen, pues no, es que está mal. No, ¿cómo se te ocurre? Está mal. Porque la Biblia no es tan clara y estamos como en este lugar de grises donde, híjole, tenemos esta oportunidad de reflexionar. Y porque estas escalas le podemos llamar cultura y como veíamos, con el tiempo cambian. Al paso de los años tenemos una visión diferente de cómo vivir algo donde nosotros pensábamos que era una manifestación a ser fieles a Dios. Hace poco yo platicaba con unas amigas y ellas decían, yo me acuerdo, ya no me tocó tanto a mí en mi juventud, no sé si algunos de mi generación más arriba, es decir, la generación X, prohibían ir hasta el cine, recuerdo, porque era del diablo. Y ahorita es ley de algunos ir al cine, ¿verdad? Y fueron cosas que de pronto van cambiando. Y traigo ejemplo, no es exhaustivo, hermanos, pero traigo un ejemplo de todos aquellos temas que están en esta escala de grises que a lo largo de la historia han ido cambiando y vamos cambiando la perspectiva y que como a mí me dijeron que no estaba bien, de pronto hoy nos cuesta hablar de esto porque los tenemos asegurados en un blanco o en un negro, pero la realidad es que están en una escala de grises. Donde la Biblia de pronto no es tan clara al respecto y nosotros por alguna situación histórica las hemos puesto en una forma definitiva. Siguiente, por favor, Paula. Áreas grises, la música, por ejemplo, ¿no? Todavía es fecha, yo pastora de jóvenes que voy a un grupo y la pastora, ¿puedo escuchar música secular? ¿Sí o no? Y se divide, ¿no? La respuesta. Unos dicen que sí. Otros dicen que no me voy a meter en eso, no voy a dar respuesta en eso, estoy dando ejemplos. El arte, la literatura, y yo pensaba en la literatura, por ejemplo, si a lo mejor fuimos aquellos que, no sé, no lo hicieron conmigo, pero prohibieron leer Harry Potter, por ejemplo. Pero Star Wars está bien padre, ¿verdad? O El Señor de los Anillos, cosas irónicas de pronto, o el yoga, o el tomar, o el fumar, que la Biblia sí dice del vino, pero no lo debemos hacer, etcétera, o el bailar, los tatuajes, hermanos. Yo ya traigo uno aquí, no sé qué, no. Pero
Estaba leyendo las estadísticas que 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos, supongo que en México es más, un poquito menos, pero 1 de cada 3 adultos entre 18 y 35 años tiene un tatuaje o una perforación. La forma de ver el tatuaje hoy en día definitivamente es algo diferente con lo que usted creció. ¿Por qué, hermanos? Porque es cultural, es un área gris. No se diga de las perforaciones, o si hablamos del lado de iglesia o eclesiástico, la liturgia. Hay hermanos que están casados y aman o amamos los himnos, porque son más ricos teológicamente, porque, no lo sé, o tenemos aspectos litúrgicos dentro de la iglesia, pero hay otras iglesias que ya metieron luces y humo y eso es del diablo. O la ropa, hermanos, cómo nos vestimos. O yo recuerdo que en mis tiempos era del diablo Dragon Ball Z. Yo me acuerdo que mis primos lo veían escondidas, Dragon Ball Z. Y es y me casé con alguien que es fanático del anime, hermanos. O política, hoy creo que estuvo buenísima la escuela dominical, no estuve yo, pero hablaban de la iglesia y del estado laico. Y yo estoy segura que aquí, hermanos, va a haber gente que va a votar por Morena y otros por el Partido Acción Nacional o el PRI. Y está bien, aquí no venimos a decir qué vaya a ser. Son esas áreas grises y culturales. O fiestas especiales también. Navidad, por ejemplo. Hay gente que dice que el arbolito es del diablo. Hay gente que dice que no es del diablo. Hay gente que así. Y hermanos, estos son ejemplos que se me vinieron, mire, en 5 minutos. Son temas y temas y temas que salen y que la Biblia no tiene una respuesta como tal. Y Pablo, ¿qué cree? Tampoco tiene una respuesta tan así. Me encantó este pasaje, hermanos, porque hoy yo no vengo a decirles sí o no. Vengo a traerles la escritura y que usted reflexione acerca de eso. Este tema, hermanos, bajo el contexto de vida que usted tiene, usted muy probablemente tome una decisión diferente a la del hermano y que cree no está del todo mal. Aquí el punto es que necesitamos pensar en los principios para tomar decisiones en temas como estos, que en cuanto hablo de ellos, mire, yo sé que su corazón ya está así, mire, que va a decir la pastora acerca de el tema que usted quiera. Necesitamos, hoy más bien yo vengo a darle un aspecto bíblico, reflexivo, donde usted está tomando o debe tomar una decisión al respecto. Y en las áreas grises, la riqueza de esto es que no necesariamente tenemos que pensar igual al respecto. Ya hablé un chorro y ni siquiera hemos abierto la Biblia. Vamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8 y voy a leerlo todo, hermanos, y luego voy a hablar de los principios que necesitamos pensar al respecto de estas áreas grises, ¿sí? Había un área gris en este tema, había una situación donde la iglesia se divide y unos piensan que algo estaba bien y otros pensaban que algo estaba mal. Así que vamos al capítulo 8 y voy a leer, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe hacerlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia
siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, a la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. La gran problemática aquí, hermanos, era que la iglesia se divide porque en aquel tiempo la gran mayoría de la carne que había en el mercado y que se comía en los banquetes venía de un sacrificio a los ídolos. Llevaban a las vacas o a los becerros y los llevaban a Afrodita o a Diana o a Zeus y los cortaban, me parece que eran en 3 partes. Una se quedaba ante el sacrificio o ante al dios, otro, no recuerdo, se hacía otro aspecto y otro era para vender. Entonces la gente iba al mercado a comprar carne, pero resulta que muy probablemente esa carne que comprabas, era carne que habían ofrecido a otros ídolos. Y entonces unos decían, no hay problema. Los que, dice aquí en los versículos primero, los que se creían así, muy intelectuales, con mucho conocimiento, decían, pues hay un solo Dios, esos dioses no existen, ni valen, vamos a comer. ¿Tenían razón? Pero el asunto es que había otros cristianos, muy probablemente eran los judíos, que eran más conservadores, y decían, no, es que no debemos de tener ese contacto con el mundo, no podemos tener esa forma de vida, no podemos asemejarnos a ellos, no te asocies ni te contamines con aquello que fue dado a los ídolos. ¿Tenían razón? ¿Qué hacemos? Entonces, Pablo aquí empieza a hablar de los principios para tomar una decisión de cómo se debe ver el evangelio cuando hay 2 formas de ver las cosas diferentes. Y el primer principio, ¿puedes cambiarlo por favor, Pablo? El primer principio que vamos a ver aquí, hermanos, es el amor. El amor. Pablo dice, aquellos que creen tener, tienen el conocimiento y sobre ese conocimiento se están jactando de tal manera que dicen, no pasa nada. Y efectivamente no pasa nada, no está mal, no ofende a Dios comer animal de lo sacrificado. Y ahorita Pablo explica por qué. No ofende a Dios tal vez que tú escuches una canción, que obviamente hay que cuidar la letra, pero no ofende quizás al Señor. El problema es que quizás no pienso en ese conocimiento o envanecimiento que me trae orgullo, no me permite pensar en aquel que puede estar confundiéndose o en aquel que realmente no está muy seguro de hacer lo mismo, porque es un área gris. Pablo se dirige a los que se jactan de su razón porque estaban explotando no solo su libertad, su libertad a costa de alguien más. La arrogancia de ellos de decir, pues, ¿qué tiene de malo? Los estaba llevando a subestimar las preocupaciones legítimas de los otros creyentes, porque ellos menospreciaban a otros hermanos corintios que no estaban de acuerdo con ellos. Por tanto, hermanos, el objetivo de nuestra fe no es el decir, ¿qué tiene de malo? Esa no es la pregunta correcta ante una decisión que esté en área gris, hermanos. La pregunta correcta es, ¿está bien o está mal? La pregunta correcta es pecado o no? La pregunta correcta es, ¿mi comportamiento o mi decisión lleva a otros a tomar malas decisiones? ¿Puedo yo estar incluso no dando
una inspiración a otros. En aquel tiempo, para los corintios que no estaban de acuerdo, el ídolo representaba todo su pasado. El ídolo representaba algo a lo que no quería regresar, y pensar en alimentarse de algo de que fue destinado a los ídolos iba a causar una confusión. Por tanto, Pablo dice, no se trata de ganar una guerra, de decir si está bien o no. Se trata de pensar en el otro cuando tú vas a tomar una decisión, porque aquí la gran noticia de la vida cristiana, hermanos, es que sí somos ejemplo para otros. Es que el cristiano tiene el papel de ser ejemplo para otros. Sí nos están viendo, alguien nos sigue, alguien ve nuestro actuar. Y no quiero echar una carga en usted de decir que miedo a equivocarme, no, hermano. Lo que mi invitación es a que usted considere al momento de tomar una decisión que esté en escala de grises, no solo en decir yo estoy bien con Dios, Dios no se ofende, la pastora dijo, sino piense en los demás. El principio bíblico para tomar decisiones, hermanos, es el amor, porque el conocimiento lleva al orgullo, pero el amor no solo nos envanece, sino edifica. El verdadero conocimiento no consiste en una acumulación de datos, ni siquiera si la teología es correcta o no, sino en el hecho de que uno ha aprendido a vivir en amor para con todos. Hoy estamos celebrando la experiencia wesleyana o metodista, y uno de los regalos de Wesley es que el conocimiento, lo que sé, lo he vivido. Puedes conocer que Dios es bueno. La pregunta es, ¿has experimentado la bondad de Dios? ¿Puedes saber que Dios murió por ti? ¿Has experimentado el perdón de Dios en tu vida? ¿Puedes saber que Dios es el creador de las cosas? Pero lo has creído con tu corazón en la confianza de que Él es el dueño y sustentador de todo. Y en ese mismo decirle a los corintios, tú dices que tienes conocimiento, pero si realmente conocieras, pensarías en los demás al momento de tomar una decisión también. ¿Por qué en los demás? Porque somos llamados a cuidarnos. La conducta cristiana, hermanos, no se fundamenta solamente en el conocimiento, porque conduce al orgullo y destruye a los demás y ve primero por mí. Mientras los corintios se preocupaban por la libertad, el conocimiento, realmente Pablo enfatiza el amor, la consideración, la humildad y la preocupación por las repercusiones que las acciones de un individuo tienen en la vida de los otros. Sí hay un llamado a pensar en los demás, pero por ello, hermanos, también. No por eso, hermanos, y es bueno, mejor lo digo ahorita en el tercer principio. Pablo nos invita a pensar en el débil, en el que se confunde, el que no piensa igual que yo. Y si crees que tus acciones van a llevar a otros a una mala decisión, entonces tu decisión necesita ser filtrada y evaluada. Estaba viendo cuando hago comida. Usualmente pongo alguna película o una serie, a veces pongo algo nuevo y a veces, confieso, pongo películas de Disney. Me encanta Disney. Y el otro día estaba viendo Pocahontas y hay una conversación entre John Smith y Pocahontas cuando John Smith le dice, no te preocupes, aquí vamos a venir a hacer una ciudad con edificios gigantes y vamos a hacer algo nuevo y moderno en tu región. Y Pocahontas dice, ¿por qué vas a venir a hacer eso? Y empieza a cantar una canción muy bonita donde dice, ¿no te has puesto a ver la naturaleza, lo bello de este mundo al que tú quieres derribar? Y esa imagen se me quedó muy grabada de cómo a veces queremos venir a imponer una idea y pensamos que es la mejor y no te das cuenta que la posición, la forma de vida y la forma de pensar de la otra persona, que muy probablemente sea distinta y tenga un argumento importante que darte. Amada iglesia, piensa en el débil, en el que se confunde, en el que piensa diferente a ti y ama.
Primer principio, ¿mi comportamiento lleva a otros a tomar malas decisiones? Primer principio, el amor. Segundo principio, hermanos, el compromiso como testimonio. Cuando hablo de compromiso no hablo como en un sentido de responsabilidad, sino de que tu vida, de que tus decisiones, no te veas comprometido en tus decisiones a decidir entre tu testimonio y la libertad que a veces sientes que Cristo te ha dado. El punto de los Corintios era: si un ídolo carece de existencia, pues ¿por qué se nos va a culpar? Repito, un cristiano está llamado a ser ejemplo. La pregunta clave, siguiente por favor, Pablo. Para pensar en las decisiones que yo debo de tomar es: ¿cómo puede afectar lo que yo voy a hacer, mi testimonio, o cómo me compromete lo que yo voy a hacer con los demás? ¿Pongo mi vida en lugares moral y espiritualmente dignos que no comprometan mi testimonio y fidelidad a Dios? En el capítulo 10 tú vas a ver que Pablo les dice: ¿quieres ir al banquete? O en un banquete a Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, pues en el banquete a lo mejor no está mal comer de los ídolos, pero ¿seguro que quieres ir? Ahí va a haber alcohol, y en ese alcohol hablamos de una borrachera. Y en esa borrachera también vemos que va a haber gente al servicio del sexo. ¿Seguro que quieres estar ahí? ¿Estás seguro que quieres ser parte de eso? Esa es la pregunta que a lo mejor tú dices, no tiene de malo. La pregunta es, quizás estás comprometiendo tu vida moral o espiritualmente en lugares que no corresponden. Cuidado con ello. Usualmente se conoce como: podemos ser piedra de tropiezo, podemos comprometer nuestro testimonio o podemos confundir al otro. Por tanto, hermanos, la manera de poder tomar decisiones es entender que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pablo, repito, Pablo no viene a decirte qué sí hacer y qué no hacer. Pablo viene a poner en tus manos el principio del amor y el principio del testimonio, el principio de la responsabilidad de tu vida y la vida de los demás que están a tu alrededor. Pablo viene a pedirte que reflexiones en eso. Y aquí entra tu honestidad. ¿En qué eres débil? ¿Qué no puedes consumir porque te hace daño? No vayas, no veas, no escuches. Huye de aquellas cosas que sabes en que eres débil. ¿Qué te pone en peligro y no dignifica a Dios? Bueno, no estés ahí y cuida a los demás. Pero ten la conciencia que muy probablemente tus luchas sean diferentes a las mías. Ten la conciencia que muy probablemente yo no tenga un conflicto en algún tema que por tu contexto, tu historia de vida, tú sí lo tengas. Y ahí es donde entra, hermanos, la diversidad de la iglesia y donde no estamos llamados a ser completamente iguales. No sé si, espero estarme explicando. Por ejemplo, si alguien de entre nosotros, y aquí Rebeca yo creo puede ayudarnos mucho más, si alguien de entre nosotros luchara con el alcohol, jamás lo vamos a exponer, jamás. No vamos a tener un tema de alcohol en este lugar cuando yo sé que hay gente débil luchando con eso, y entiendo que por eso en la iglesia se ha reducido a ese tema. Pero si usted está en un lugar, quizás en un entorno de confianza, que sabe que no hay debilidad acerca del alcohol, la pregunta es: ¿tendría algo de malo tomar una copa de vino? Escala de grises, hermanos. Quizás para algunos sí, porque nos dijeron que no, estaba bien. Pero quizás para otros, una copa de vino para celebrar, una copa de vino en el buen sentido y en el buen entorno, ¿qué tendría de malo? Tenga la seguridad, por ejemplo, de que yo
jamás voy a llevar a los adolescentes a un lugar a bailar o a un antro o algo así. Sus debilidades son importantes. Pero en casa, si yo quiero bailar con mi esposo, ¿tendrá algo de malo? Pablo diría que sí, porque no le gusta. Pero la pregunta es, ¿el baile en sí mismo? Quizás el lugar, el momento y las formas es lo que a veces difiere, hermanos. Y es en esa escala de grises que yo tengo que aprender a entender dónde estoy, con quién estoy. Y no se trata de ser hipócritas. No se trata de decir, ay, aquí sí y allá no. No es eso, hermanos. Bajo los principios bíblicos de amor, compromiso y testimonio, sí influye el entorno en el que estoy cuando mi conciencia no es atacada. Es lo que Pablo está diciendo. Si alguien te está siguiendo y sabes que no es correcto, evita hacerlo. Porque estás comprometiendo tu vida y la vida de alguien más puede confundirse. Pero por otro lado, hermanos, lo que quiero que entendamos en este balance es que en los años de mi vida de juventud, en mis años de adolescencia, cuando usaban este ejemplo para decir, no podemos hacer absolutamente nada porque podemos ser piedra de tropiezo, ¿qué cree? Muchos chicos hoy no están porque no tuvieron esta capacidad de reflexión, de decisión, de pensar en qué era bueno y qué era malo para ellos. La invitación a la Biblia no es que te vengo a decir, no lo hagas, sí hazlo. La invitación a la Biblia es reflexiona en tu vida, en tus debilidades, en tu madurez cristiana y toma las mejores decisiones para ti y para los que están alrededor. No piense por los demás, no piense por los adolescentes. Permita que ellos tengan la capacidad de hacerlo. Porque la Biblia a veces quisiéramos que fuera más clara, pero no lo es en muchas ocasiones. ¿Ya vio por qué es muy difícil este tema? Sí, es complicado. Y es que aquí, hermanos, aquí es donde nace el legalismo. Porque es como, si no lo hago, si lo hago es liberal, si no lo hago está mal. Entonces vengo y quito la libertad de otros para imponer mis reglas. Y siempre existe la tentación de minimizar el efecto de las propias acciones que producimos en la vida de otros. Y el tercer principio, hermanos, es la libertad. Es decir, si yo tengo un escenario de esos ejemplos grises y ya pensé en el amor y ya pensé en el compromiso que no me compromete en nada hacia los hermanos, si su vida no está en peligro de ser confundida y mi conciencia está plena en tomar una decisión dentro de mis escalas grises, la invitación de Pablo es disfruta y agradece aquello que puedas vivir en plena conciencia. Todos los cristianos a veces, hermanos, somos más conocidos por aquello que condenamos y parece que es, no, yo no soy cristiano porque se vuelven bien aburridos. Y la verdad es que Dios nos llama a una vida plena. Y cuando digo vida plena no me refiero a alcohol ni a fiestas, pero hermanos, pareciera que el cristianismo nos vino y nos amarró y nos dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes ir a esto, no puedes decir esto, no puedes pensar así, no te puedes poner esto. Hace unos días, hermanos, alguien me decía, yo ya no quiero que tal persona, no fue aquí, recuerde que soy pastora nacional, dele gracias a Dios. Entonces, en uno de mis viajes, una persona me decía, no, yo ya no quiero que esa mujer dé clases porque trae el pelo pintado de rosa. Y luego se nota que es bien feminista por el pelo pintado de rosa. Y yo, híjole, no supe qué decirle, hermano. Pero, ¿por qué sería algo así? O sea, ¿por qué tenemos un juicio de esa magnitud por algo que estamos viendo, hermanos, donde podemos
podríamos o deberíamos ser más libres. El tercer principio es, si yo tengo la oportunidad de amar y edificar a otros con lo que estoy viviendo y haciendo, si la decisión que voy a tomar no compromete a otros, si estoy en una plena confianza donde conocen mi vida espiritual, disfruta ese momento. Seamos más libres y más alegres. Pablo les dijo, es que esta vaca que sacrificaron primero fue de Dios, porque Dios la creó. Dios lo ha hecho para nosotros y por nosotros. En la sabiduría correcta, en el principio correcto, en el cuidar de otros, toma una decisión donde puedas disfrutar aquello, que puedas vivir en plena conciencia y disfrútalo. ¿Puedo comerlo si no daño a otros y si no daño mi conciencia? Sí puedes hacerlo. ¿Puedo evitarlo porque me confunde? No lo hagas, está bien, pero vive esa libertad. Si a ti te causa libertad no hacerlo, vive esa libertad. Si a ti te causa libertad y no estás dañando a nadie y estás honrando a tus padres y estás haciendo las cosas bien, vive esa libertad. Si Dios puede ser reconocido a través de tu decisión, si no te aleja, está bien. El mundo está lleno de cosas buenas. Deberíamos de inspirar más a otros que somos cristianos sabios, que utilizan de forma sabia lo que Dios ha creado y que Dios nos ha dado una vida para vivirla. Este mensaje, hermanos, complicado, muy complicado, espero que haya quedado un poco al menos claro. Para muchos puede caer en lo liberal, en el válgame pastora, ¿cómo se le ocurre hablar de esto? Hoy hay conferencia de iglesia, espero que no pidan mi cambio. Este mensaje puede caer en lo liberal, pero para otros, hermanos, también puede ser sumamente liberador. Para unos puede ser liberal, pero para otros puede ser sumamente liberador. Esa es la diversidad que hay en la iglesia, hermanos. Y es lo que necesitamos aprender y entender, que no somos y no pensamos igual y somos parte de generaciones diferentes, que pensamos diferente y que nuestras áreas grises culturalmente son diferentes. Entonces yo tengo que pensar en amor, en testimonio y compromiso y en libertad. Yo no vengo a decirte sí, hazlo o no hazlo. Vengo a poner en tus manos tu responsabilidad cristiana. Vengo a poner en tus manos tu madurez cristiana para que tomes las mejores decisiones, porque te toca a ti. Porque la iglesia por muchos años se ha dedicado a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. La verdad es que es poner en tus manos, bajo tu contexto, tu experiencia y tu historia, bajo los principios que Pablo nos presenta, para que tú tomes decisiones donde la Biblia pareciera no ser muy clara, pero con el compromiso y el amor de saber que algunos no van a pensar igual que tú, y está bien. Con el compromiso de que algunos no van a decir o no van a llegar a la misma conclusión que tú, y está bien. ¿Qué difícil es eso? A mí me hubiera encantado que Dios nos hubiera dado parte por parte, pero es esa libertad de la que hemos sido llamados y que todo nos une en amor. Por tanto, hermanos, apelo a su madurez y a su reflexión. La consistencia del evangelio depende del contexto, la cultura y quién está a nuestro alrededor. Hoy estoy poniendo su responsabilidad, su fidelidad y sus actos de estas áreas grises en tus manos. Bajo los principios de amor, compromiso y libertad para tomar las decisiones correctas. Y termino con esto. Dios le preguntó a Caín, cuando Caín lo mató, y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Hasta ahí viene. Pero ¿sabe cuál es la respuesta correcta? Sí, sí eres guarda de tu hermano. Sí te toca cuidar a tu hermano.
bíblicamente, hermanos, aunque en esa parte de la Biblia no lo dice de esa manera, vemos a un Cristo que vino a cuidar y a ser guarda de su hermano. Si nos toca ser guardas de su hermano, si nos toca ver por aquel que está creciendo, si nos toca ver por aquellos hijos que me están viendo mi ejemplo, y si yo les digo no comas con la boca abierta y yo estoy más escuchando, van a comer con la boca abierta. Somos guardas de nuestros hermanos. Iglesia, Dios es un Dios que nos llama a cuidarnos, a tomar las mejores decisiones bajo los principios correctos y a saber que la Biblia no es un manual de sí o no, es una oportunidad para reflexionar, amar, ser sabios y ser un ejemplo de cómo fuera Jesús en la tierra. Así que reflexionemos, oremos y pidamos sabiduría ante aquellas escala de grises que tenemos frente a nosotros y ante aquellas preguntas que muy probablemente no tenemos una respuesta clara. Que el Señor les bendiga y dejo el lugar al director.